soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Estamos con la doctora Marta Soledad Ciro, quien es médica neuróloga de la Universidad del Rosario de Colombia. También ella es docente de pre y posgrado de la Universidad del Rosario, igualmente maestra de maestros y terapeuta certificada de la Sociedad Iberoamericana de Terapia Floral. Marta Soledad Ciro, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Y cómo estás? Bueno, ante todo, Luz Marina, buenos días o tardes, dependiendo de donde estén, para las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta charla. Muy agradecida por esta oportunidad que nos estás dando para compartir una serie de conocimientos y de inquietudes frente a un tema que es fundamental para todos, como es el tema de la salud. Nuevamente, mil gracias, Luz Marina. Bienvenida, bienvenida. Y es un honor estar lanzando el Congreso con la doctora Ciro, porque ante la gran capacidad de conocimiento que tiene, las posiciones que en las que ha estado trabajando, nos pone en un proceso de gran conocimiento e igualmente de actualidad sobre las situaciones en que nos enfrentamos todos, desde cualquier ángulo en que estemos, ya sea el maestro, como en este caso tú eres, el médico, con las situaciones que vive, el terapeuta, y también en la posición del paciente como tal. Entonces, creo que no podríamos haber tenido un mejor invitado. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor. Bueno, para el día de hoy, atendiendo esta invitación, como ya hemos dicho, yo quisiera hacer una breve charla, una exposición sobre lo que he llamado neurología y medicinas complementarias, una alianza para la salud. ¿Por qué desde la neurología? Porque la neurología es una rama de la medicina que se encarga de todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, las enfermedades que lo afectan, las alteraciones que puede tener en un momento dado, la conformación y funcionamiento de este sistema que nos permite comunicarnos con nuestro interior y con el ambiente externo. De allí que yo quisiera resaltar esta importancia de la neurología y ver cómo la neurología puede armonizarse con las medicinas complementarias que hoy forman parte de una gran ayuda para el alivio de nuestros enfermos. He pensado en esta charla, introduciendo a nuestros asistentes en una serie de conceptos en los cuales quisiera yo tengamos la mente muy abierta, y es por ello que aprovechando la tecnología, la cual nos ha permitido tener gran conocimiento en este momento, abordar el conocimiento desde diferentes posturas, enriquecernos con él, quisiera partir de 3 principios que para mí son la guía en cualquiera de estos espacios donde tengo la oportunidad, la gran oportunidad de enseñar parte de las cosas que he aprendido y que han sido fruto de una experiencia de 30 años en el ejercicio de la neurología y de la docencia, como Luz Marina lo mencionó. Lo primero es que las reglas para que podamos sentarnos a conversar son: la primera, que todos apliquemos el sentido común en nuestra manera de ver la vida de una manera permanente. Segundo, dejar de lado totalmente cualquier forma de fanatismo. El fanatismo es una forma de pensamiento no inteligente, bien sea el fanatismo político, religioso, cualquiera que sea, es algo que oscurece nuestra mente, oscurece nuestras emociones y no nos permite ni escuchar a los otros, ni escucharnos a nosotros mismos. Por eso es importante que nos alejemos de este fanatismo y siempre tengamos, vuelvo y lo repito, con el sentido común, una mentalidad abierta para escuchar lo que alguien nos está comentando. Tercero, ser absolutamente humildes, ya que el conocimiento no es propiedad de una élite ni de una clase. El conocimiento hoy, en este siglo de oro, es propiedad de todos.
y como tal es un regalo que se nos ha hecho para compartirlo con todos y para tratar de colocar en, como dice Luz Marina, palabras de a centavo o de María de la esquina, todo aquello que nosotros estamos aprendiendo y que hemos aprendido para que todos nos lo apropiemos, eso contribuya al bienestar no solamente de la humanidad, sino de todos los seres que habitan el universo y de nuestro amado planeta Tierra. La vida es el mayor don que tenemos, por eso en todas las constituciones de los países democráticos se proclama como un derecho inalienable. La vida no solamente para los seres humanos, la vida para todos los seres sintientes. En este punto de mirar la vida tenemos que ser conscientes en que el estado de salud es un regalo, no es una circunstancia que se presente de manera permanente y por lo tanto debemos romper ese paradigma de que en todo momento tenemos que estar sanos. Cuando los enfermos van a mi consulta o charlan conmigo, me preguntan, doctora, ¿y a mí por qué me dio esta enfermedad? Y yo les doy la respuesta que me dio un profesor a mí. Es que solamente se necesita estar sano para enfermarse. No hay otro prerequisito. Entonces estamos permanentemente expuestos a padecer enfermedades porque somos organismos vivos. Si las máquinas se alteran, se lesionan, se dañan, imaginemos qué pasa con un organismo vivo que está en permanente cambio. Luego tenemos que sacarnos de la cabeza ese paradigma de que damos de hecho que tenemos que estar sanos. No, tenemos que estar preparados para 3 cosas y meditar frecuentemente en esas 3 cosas. La enfermedad, que es una realidad de nuestra vida, la vejez, que es otra realidad de nuestra vida, y la muerte. Debemos abordar estos 3 aspectos con una mente analítica, tranquila, y aceptar estas situaciones. No aceptarlos de una manera, llamémosla destructiva, sino como una realidad para que cada día manejemos de una manera mejor cualquiera de estos 3 aspectos y estemos realmente preparados con todas las herramientas que, entre otras, este Congreso pretende aportar a todos nosotros y creo que lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué elementos tenemos para analizar estos estados, especialmente la enfermedad, es al cual me voy a referir con mayor extensión? Primero, una carga genética. Los seres vivos nacemos con una carga genética, uno de los grandes descubrimientos del ser humano, saber que en los genomas tenemos todo ese diseño que nos hace grandes, pequeños, blancos, orientales, afrodescendientes, bonitos, no tan bonitos, con ciertas características de carácter, etcétera. Y de igual manera, esa carga genética nos facilita la presencia de una serie de enfermedades. Es decir, hay un diseño propio que hace que unos podamos ser diabéticos, otros hipertensos, algunos padecer de cáncer, otros de enfermedades gastrointestinales, etcétera. A esta carga genética que es, vuelvo y lo repito, tengámoslo muy en cuenta, se suma el ambiente. Y en ese ambiente tenemos todos los componentes, no solamente físicos, sino los componentes también de carácter cultural. El ambiente, en el ambiente están todas aquellas cosas que en un momento dado pueden contribuir a que esa carga genética exprese esa facilidad o no de adquirir ciertas enfermedades. Vale decir que si yo en mi genoma tengo la posibilidad de ser diabética y me dedico a comer mal, a excederme en el consumo de azúcares, en el consumo de carbohidratos, a tener una dieta inadecuada y abusiva, pues fácilmente voy a desarrollar una diabetes y esa diabetes va a generar toda suerte de desastres en mi organismo. Si por el contrario yo soy amiga de una dieta adecuada, soy amiga de un estilo de vida saludable, pues obviamente las posibilidades de que esa diabetes se exprese en toda su problemática van a ser ínfimas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, la salud perfecta es una utopía. Y aquí lo que vamos a hablar es de una condición de salud donde vamos a tener una probabilidad nosotros de tener una buena calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que decirles a las personas que en un momento dado nos consultan. Porque hay una enorme cantidad de enfermedades de carácter crónico. Las enfermedades agudas son aquellas que tienen menos de 72 horas de duración en sus síntomas. Por ejemplo, un catarro, una coriza, una infección en la garganta. Pero la mayoría de las enfermedades no se comportan de esta manera. Son enfermedades que trascienden y generalmente se instalan en nuestra vida por un plazo mayor a los 3 meses y nos van a acompañar por larguísimos periodos, incluso por el resto de la vida que nos quede. Por lo tanto, tenemos que hacer de esa enfermedad una compañera
y propender porque tengamos un estilo de vida que sea mejor, que dentro de esa enfermedad nos permita seguirnos desarrollando como seres humanos y sigamos en nuestra comunidad compartiendo con nuestros seres queridos y con todas aquellas personas que en algún momento dado tienen que ver con nosotros. Entonces, en este momento es cuando vemos que las dos medicinas, tanto la medicina tradicional o alopática, término acuñado por el gran maestro Hahnemann para designar a la medicina, llamémoslo así, occidental, converge o hace empatía con las medicinas complementarias. Todo ese ejercicio diagnóstico de saber en qué condiciones está un enfermo, cómo está su organismo, el conocimiento de ese organismo, es lo que hace que podamos compartir en verdad dentro de un verdadero componente interdisciplinario con aquellas personas, aquellos terapeutas o sanadores que trabajan con medicina complementaria y podamos no tener una gran guerra fanática, sino podamos complementarnos todos y ofrecerle a nuestro enfermo todas aquellas posibilidades que hagan que el manejo de su enfermedad, el recobro de un estilo de vida saludable para esa persona, una calidad de vida, sean más fáciles y menos agresivas. A veces las medicinas son supremamente agresivas con el organismo y generan una cantidad de condiciones que en lugar de mejorar la vida, la empeoran. Por eso siempre nuestros enfermos tienen inquietudes frente a los tipos de tratamientos que les estamos dando y generalmente cuando acudimos al terapeuta, cuando acudimos al médico, no vamos por un diagnóstico realmente, vamos es para que nos devuelvan esa calidad de vida o nos quiten ese dolor que nos molesta, nos tortura, no nos permite compartir en sociedad, no nos permite ser nosotros mismos. Es allí donde nosotros tenemos que tener la opción de tener respuestas para orientar a nuestros enfermos y para conducirlos por un camino que en realidad les permita llegar a esa calidad de vida que estamos deseando para todos. La medicina es un arte y por esa razón creo que yo me dediqué a la medicina y específicamente a la neurología, porque desde muy niña me di cuenta de lo que era la enfermedad y pensaba que era algo muy hermoso y despertó en mí la pasión de pensar en alcanzar esa opción, esa posibilidad de brindarle a mis semejantes y después más adelante a todos los seres sintientes la opción de tener una vida lo más confortable posible, alejada del sufrimiento y del dolor. Realmente esto despertó en mí una pasión que por fortuna hoy todavía sigue viva y que espero que siga viva hasta los últimos días y que me motiva a estar investigando, a estar intercambiando experiencias con otros colegas, tanto en el área de la medicina como en el área de la terapéutica, la sanación, para tener un diálogo coherente, amigable y amistoso, cuyo único fin sea lograr brindarle a aquellas personas que nos buscan con el ánimo de recobrar la salud una muy buena opción. ¿Qué pasa entonces con el tema de el entorno en el cual vemos a nuestros enfermos? No nos olvidemos que el ser humano es un ser biopsicosocial. Por lo tanto, hay que analizar la parte física, esa parte física en el organismo, la parte física en el entorno ambiental. Tenemos que mirar la cultura en que se está desarrollando esa persona, cuál es su ambiente cultural, cuáles son sus tradiciones, cómo se mueve dentro de la comunidad. Y tenemos que analizar la mente y las emociones. Y aquí quiero que se oiga bien el tema de las emociones, porque muchas veces dejamos de lado esas emociones y resulta que el manejo inadecuado de las emociones es aquel que nos conduce a adquirir ciertos estados de enfermedad, especialmente de enfermedad mental, que se va a reflejar siempre en enfermedades físicas en nuestro organismo. No olvidemos entonces ese entorno del ser humano como un ser biopsicosocial. La neurología entonces entra aquí a hablarnos de que lamentablemente la carga en la enfermedad en neurología es muy alta. Las enfermedades neurológicas lesionan de una manera muy importante a los enfermos y les impiden en muchas ocasiones tener contacto con sus comunidades. Miremos rápidamente ejemplos. Las enfermedades cerebrovasculares, cuando afectan nuestro organismo y nos cortan la comunicación, cuando perdemos el habla, algo que en neurología conocemos como afasia, y entonces quedamos totalmente incomunicados, bien sea no podemos entender lo que nos hablan o no podemos expresar lo que estamos sintiendo.
Este tipo de circunstancia, por ejemplo, impide una adecuada rehabilitación en las personas y tenemos que ser supremamente comprensivos con estos enfermos. Tenemos que mirar, por ejemplo, que estas mismas enfermedades pueden causar compromiso motor, la discapacidad, la imposibilidad de movilizarnos de manera adecuada, y es cuando las comunidades tienen que entrar a mirar cómo facilitarle a ese enfermo los desplazamientos, cómo quitar todos aquellos obstáculos que hagan que la persona quede encerrada en ella misma y no pueda compartir ni sentirse plena dentro de su comunidad por esta limitación. Entonces, la carga de la enfermedad, si lo analizamos en neurología, es supremamente alta, lo cual nos debe motivar a encontrar mejores alternativas para brindarles a nuestros enfermos y a sus familias mejores respuestas. Y aquí aparece un elemento que es muy importante que yo he querido traer y tener en cuenta, y es que la medicina de hoy, la medicina moderna, no mira al individuo solamente como un individuo, como alguien aislado, sino que hablamos de la medicina comunitaria, de la medicina que tiene que ver con las comunidades, y la salud pública hoy está direccionada a ver las comunidades, a ver cómo los individuos que constituyen esas comunidades se enferman y cómo las actividades que se generan en esas comunidades, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia moderna es desplazarnos del sector rural al sector urbano, el cual también por ende genera la aparición de nuevas enfermedades fruto de esta convivencia tan cercana dentro de estas comunidades. Aparecen una serie de circunstancias que también potencialmente son generadoras de cambio de enfermedad, y si nosotros como personas y como terapeutas no entendemos estos cambios, pues no le vamos a ofertar a nuestros enfermos buenas opciones de sanación. La medicina complementaria es enfática y es puntual en estos aspectos. Nos invita al conocimiento del individuo en su interior, pero también nos habla de las relaciones del individuo en su familia, en su trabajo, en los grupos sociales, en las relaciones con otros seres, por ejemplo, con los animales, con su ambiente, con su entorno. Por lo tanto, la medicina complementaria apunta a este objetivo que tiene hoy la salud pública, y la neurología está imbuida dentro de este contexto. Por lo tanto, vamos viendo poco a poco cómo este hilo conductor nos lleva a entender por qué no podemos estar aislados y por qué es importante que la medicina alopática haga una buena empatía con la medicina complementaria. Aquí aparece también otro aspecto que yo he querido tratar después de hacer este pequeño análisis, y es la libertad que tenemos nosotros como enfermos de escoger a nuestros terapeutas. Lamentablemente, ese principio del derecho a la vida y el principio del derecho a la salud, que están consagrados en las constituciones, ha hecho que de una manera inadecuada se tomen medidas para mejorar las coberturas. Y en estas medidas surgen una serie de normas que filosóficamente en principio pueden ser adecuadas, como la Ley 100, pero que mal entendidas y mal manejadas llevan a desastres donde los individuos son encajonados de manera tal que no pueden escoger sus opciones terapéuticas. Es una realidad que hoy las personas pueden escoger quién los trate y cómo los trate, y es un derecho que tienen. La información que recibimos todos los días en el Internet hace que no estemos como ciegos dando palos por todas partes para encontrar un camino, sino que podamos preguntar, podamos cuestionar y podamos requerir aquellas medicinas y aquellos terapeutas que nos puedan brindar una mejor aproximación hacia el camino de la sanación. Esa es una libertad, es un deber, y debemos apuntar al objetivo de que así sea, que seamos empáticos con nuestros terapeutas, que escojamos el tipo de medicina que queremos recibir y que tengamos claramente señalado por qué esa medicina sería la que más nos convendría, aquel o Y medicamento nos puede mejorar, cuáles serían sus efectos adversos, qué podemos esperar de una u otra medicina. Allí está la libertad que tenemos nosotros como enfermos para ser tratados. De igual manera, quería referirme yo, para finalizar esta pequeña charla, de un componente que es la integración de los terapeutas en su escenario con los médicos, por ejemplo, tradicionales. Tanto en la medicina tradicional como en la medicina complementaria hay tres escenarios en que nos movemos. El escenario de la atención clínica, donde los enfermos acuden a nosotros, nos consultan sus alteraciones, sus estados de dolor. El escenario donde
de enseñamos lo que hemos aprendido a otros para que esos otros también aprendan, y el estudio de la investigación. Las tres maneras de ver la medicina es muy importante que no sean olvidadas, porque aunque algunos nos inclinemos más por la parte clínica, otros nos inclinemos más por la parte de investigación y otros más por la parte educativa, en todos debe haber espacios para estas tres esencias de la medicina. No podemos de ninguna manera olvidarnos que quien se dedica al arte de la medicina, al arte de curar, ante todo debe tener un espíritu humanista, un espíritu compasivo y un espíritu generoso, donde entregue lo mejor de sí, con la mejor ética, con la mayor claridad y siempre pensando en el beneficio de sus enfermos. Es pertinente aquí dejar claro que nadie está diciendo que las personas que nos dedicamos al ejercicio de la medicina, la curación y la sanación no tengamos que cobrar por nuestros servicios o no tengamos que vivir de este arte. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacerlo con ética, con una conciencia plena que inclusive conllevaría el poder decir en un momento dado, no sé lo que usted tiene, no tengo claro lo que está pasando con usted, ser perfectamente franco con el paciente e invitar a otros colegas y a otras personas a participar de ese proceso para poder llegar a un punto feliz con el enfermo de poderle dar una opción de oportunidad de recobrar su salud o de tener una mejor calidad de vida, como le hemos mencionado allí. En ese diálogo permanente, sincero, real, verdadero, claro, es donde logramos nuestra mejor oportunidad para que nuestros pacientes tengan en realidad una buena salud. Y es la invitación que yo hago a través de este congreso, donde un buen ejemplo es lo que he aprendido yo a hacer en el ejercicio de la neurología. Ya hablamos de la carga de la enfermedad, vemos todos los días pacientes, en mi clínica veo pacientes con enfermedad de Alzheimer, con enfermedad de Parkinson, con secuelas de enfermedades cerebrovasculares, miastenia gravis, problemas de neuropatías, cuadros dolorosos, lesiones de la médula, etcétera, que hacen que realmente las personas tengan una calidad de vida muy comprometida. Y cuando la medicina occidental empieza a no dar respuestas, es cuando surge esa gran inquietud de buscar en otras disciplinas la oportunidad para brindar esa mejor calidad de vida a los pacientes, y en mi corazón me queda claro que lo he conseguido. Nunca le he dicho a mis pacientes ni les he hecho promesas que no sean reales, sino con claridad he hecho un acompañamiento para que ellos y sus familias o sus cuidadores que llevan también una pesada carga en estas enfermedades neurológicas tengan la opción de dialogar con esa enfermedad, de introyectar esa enfermedad, de hacer empatía con esa enfermedad y de ver esa enfermedad como una lección de vida donde quedan espacios de aprendizaje, y en ese acompañamiento el médico, el terapeuta, debe ser un participante muy activo para que el enfermo entienda y no vea esa enfermedad como un castigo, sino que la vea como una oportunidad de aprendizaje en su vida, oportunidad que nosotros tenemos como obligación hacerla mucho más llevadera. En ese punto, para mí, la vida y obra del doctor Edward Bach, lo que él nos dejó, lo que nos enseñó y lo que hoy los grandes maestros y terapeutas florales, la medicina vibracional nos han dejado, me ha permitido hacer un ejercicio ético y muy lindo con mis pacientes, que hace que cada día me sienta más feliz de poder ofertar a mis pacientes la opción de tener una mejor calidad de vida. Espero que estas palabras hayan sido para todos de mucha utilidad. Cualquier cosa, estoy a la orden en mis redes sociales para resolverles a ustedes dudas y para hacer un acompañamiento. Aprovecho este escenario para dar gracias infinitas a mis maestros, tanto los que me formaron como médica en la medicina occidental y como especialista en neurología, algunos ya fallecidos, pero a quienes debo hacer un reconocimiento enorme, y a mis maestros en la terapia floral y otras medicinas complementarias, colegas que todos los días y sanadores me han enseñado muchísimas cosas, y aquellos maestros espirituales que también nos han guiado en la práctica de este ejercicio médico. A todos mil gracias, mil bendiciones, y a Luz Marina nuevamente gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes este diálogo. Doctora Marta Soledad, bueno, muchísimas gracias. Neurología y medicinas complementarias, una alianza para la salud. Doctora Marta, yo he tomado nota de algunas de las cosas que se han planteado y quiero a nivel de preguntas
pedirle el favor de que me ayude a aterrizar esa información, porque como sabemos, y lo hemos dicho en las 36 conferencias de que consta este congreso, que no pretendemos dar cátedra, por un lado, y por otro lado, nuestro propósito fuerte es llegar a la base de la pirámide de la población de habla hispana, y es que todavía muchos seres no tienen ni idea que hay otros tipos de medicina, ni que es energética, entonces es aterrizar a aquellos que no saben. Y estamos hablando del sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central, doctora Marta Ciros? Bueno, el sistema nervioso central es el conjunto de células que conforman tejidos y que están alojados básicamente en dos cavidades óseas. Una, el cráneo, o sea, la cabeza, donde se encuentra el cerebro y donde se encuentran otros órganos muy importantes como son el cerebelo y otro que se llama el tallo cerebral. Cada una de estas instancias tiene una serie de funciones muy interesantes que permiten que tengamos desde la oportunidad de comunicarnos con otros y de realizar cosas hermosas como la música, el arte, la literatura y el pensamiento. Y en el raquis, en lo que llamamos la columna vertebral, por donde está esa maravillosa autopista que se llama la médula espinal y que es la encargada de llevar todos los impulsos que nacen en el cerebro a la piel, las extremidades, las vísceras, o de analizar todo aquello que se está recolectando en los receptores ubicados también en la piel, las articulaciones y las vísceras, para que el cerebro haga un análisis permanente y de las respuestas que nuestro organismo necesita para funcionar. Eso a grandes rasgos es el sistema nervioso, por lo tanto, es un sistema supremamente complejo, donde además de las células participan una serie de neurotransmisores, es decir, de sustancias químicas que tienen que ver con el estímulo y con la manera como se comunican estas células que se llaman neuronas y que son la base del sistema nervioso. Ese diálogo permanente que hay entre los miles de millones de neuronas que tenemos en nuestro organismo y que permite que seamos esos seres humanos integrales que permanentemente estamos interactuando con nuestro ambiente interno y con el ambiente externo. Con esa complejidad es lo que estoy entendiendo que es. Pienso que hoy en día se habrá determinado que un gran número de enfermedades realmente deben venir desde esta parte de la neurología, ¿no es cierto? Le compete a la neurología. Sí, Luz Marina, aquí es importante hacer un paréntesis para decir que la neurología es una prima hermana de la psiquiatría y que de esa unión de estas dos ciencias, la psiquiatría que se dedica a todos los estudios de la mente y de los compromisos que se pueden generar en la mente, surge lo que se llama la neuropsiquiatría, que es donde hay una conjunción desde la comprensión biológica que contempla solamente al cerebro como una unidad funcional biológica conectado a algo que se llama la mente y que además tiene que ver con lo que ya mencioné de las emociones. Entonces, en realidad, si miramos al ser humano como un ser biopsicosocial, donde tiene un contexto biológico que tú lo has preguntado, es el sistema nervioso, pero además tenemos la mente y además tenemos las emociones, recordando que la mente es ese conjunto de procesos y actividades que se desarrollan en la parte psíquica y que son de carácter meramente cognoscitivo, y tenemos las emociones que están hablándonos de una serie de respuestas que se presentan ante estímulos externos o internos. Podemos inferir que si no hay una buena armonía entre ese cuerpo, esa mente y esas emociones, pues obviamente van a surgir enfermedades que van a afectar la mente o el cuerpo. Una alteración típicamente mental y de las emociones puede dar como resultado al final la presencia de algo que se conoce como el colon irritable, que es una enfermedad donde hay dolor abdominal, gases, sensación permanente de malestar, intolerancia a los alimentos, o por ejemplo como la cefalea tensional o dolor de cabeza tensional, donde los músculos entran en un estado de contracción permanente, generándose una circunstancia de dolor. Es claro para nosotros en este momento que la inarmonía
permítame acuñar este término, de cualquiera de estos tres escenarios puede dar como resultado la presencia de enfermedad. A ver, igual sigo aterrizando un poco la información. Yo he escuchado algo así como que los neurotransmisores, que eso también tiene que ver con la parte química y con la parte emocional, que se producen unas sustancias, que la endorfina, y también algo que está muy de moda ahora, que supongo que es de la eternidad, pero que se está hablando últimamente de los caminos neuronales y que desde esos caminos neuronales podemos hacer unos cambios bien contundentes en nuestro hacer cotidiano. Bueno, yo debo decir aquí algo, y voy a tratar de ser lo más sencilla posible. Las neuronas son células que tienen un cuerpo y tienen una terminación que se llama axón y tienen como unos pelitos que se llaman dendritas. En la terminación de esos pelitos y de ese axón hay como unas puertas, unos espacios. Esas puertas están comunicándose con las puertas que tienen otras neuronas. ¿Cómo se hace la comunicación? ¿Cómo se establece el diálogo entre una neurona y otra? Por la liberación de esos neurotransmisores que evidentemente son moléculas químicas claramente estudiadas. Esas moléculas llevan mensajes muy específicos y producen una respuesta al ser liberadas por parte de una neurona y capturadas por otra vecina, donde se establece algo que se llama sinapsis. Sinapsis es como si yo cogiera tu mano y las dos nos apretáramos la mano y yo te transmito un mensaje. Así se comunican las neuronas a través de estos neurotransmisores. De una manera gruesa, la investigación ha arrojado los resultados de, por ejemplo, lo que pasa en un trastorno como lo es la esquizofrenia, donde alteraciones en unos neurotransmisores que trabajan con algo que se llama dopamina, tienen una alteración y esa alteración tiene como resultado los síntomas de alucinaciones, delirios, etcétera, que presenta un paciente con esta enfermedad. Más sencillo, alguien que está deprimido. Todos hemos escuchado esa canción que dice que se me sube la bilirrubina. En el tema de la depresión, lo que se baja es la serotonina, que es un neurotransmisor. Está claramente visto como el paciente deprimido, y uno se puede deprimir por una pérdida, que nada tendría que ver con la química. Yo pierdo al novio, pierdo un negocio, pero hemos determinado cómo este hecho impacta al sistema nervioso y encontramos niveles de serotonina bajos. Le regalamos una caja de bombones a la persona y la serotonina se sube y la persona empieza a mejorar de su depresión. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor incrementa. Entonces cualquiera estaría tentado a decir, no, pero es que eso es pura química. Y todo se mejora con medicamentos que cambien los niveles de estos neurotransmisores. No, es tan solo una parte. De allí que, por ejemplo, tomémoslo desde otro punto de vista, el masaje terapéutico. ¿Qué hace el masaje terapéutico en una persona con dolor? Estimula la liberación de endorfinas y estimula la liberación de sustancias denominadas opiáceas que alivian el dolor. Es decir, tocar a alguien de una manera suave y agradable, ojalá con la percepción a través del olfato, de un aceite esencial que tenga un olor muy agradable y estimulante, hace que el cerebro responda liberando estas endorfinas y estos derivados opiáceos que hacen que la persona mejore del dolor que está presentando, un dolor de espalda, un dolor de cuello, un dolor visceral. Entonces vemos cómo es una interacción constante entre estos escenarios que hemos comentado, y allí estaría el tema de los caminos o vías neuronales que tú hablas, donde en este momento está claramente determinado, y por de allí que pensemos que la parte energética es tan importante, porque todo esto termina finalmente en que tenemos una serie de moléculas, que finalmente esas moléculas están formadas por electrones, y esos electrones liberan energía. Entonces, evidentemente, a la final somos seres energéticos. Y allí es donde la medicina complementaria también aparece comentándonos desde hace miles de años que somos seres energéticos y que la descompensación
en esa energía nos puede producir también enfermedad. Teniendo en cuenta que uno de los pilares del Congreso es la parte en que se hace una amalgama del maestro, del médico, del terapeuta y del paciente. En un momento de su exposición nos dicen, es importante que todos apliquemos el sentido común. ¿Cómo se aplica ese sentido común cada uno desde su rol que hoy está ejerciendo? La manera más sencilla de ver esto, Luz Marina, es con el tema de la comida. El mejor médico es el organismo. El organismo nos habla, nos protesta, nos dice las cosas que no están bien. Y resulta que hacemos oídos sordos porque no le aplicamos el sentido común. Si el sentido común me dice que yo no debo consumir pan porque ese pan me produce reflujo gastroesofágico, porque me produce acidez, porque me produce agrieras, ¿por qué sigo comiendo pan? ¿Dónde está el sentido común que me está diciendo mi mismo organismo no hagas esto y yo lo continúo haciendo, a pesar de que el organismo me lo está expresando? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Como terapeuta, enseñarle al paciente a oír a su organismo, a escuchar a su organismo, a tomarse unos minutos para dialogar con su propio organismo y que el organismo le diga la almohada que está usando es la adecuada o no, porque es alta o es bajita, la comida que estás comiendo y los horarios que estás teniendo son los adecuados porque la respuesta es adecuada o inadecuada, estás haciendo ejercicio que te compete. Yo siempre le digo a mis pacientes que no pueden ser las prescripciones médicas recetas de cocina. Tienen que ser individualizadas en este sentido y comprometiendo de una manera total al paciente en su plan terapéutico. Si al paciente le enseñamos a escuchar su organismo, si lo orientamos en cómo mirar sus actividades, su vida diaria, él va a encontrar una serie de causas de enfermedad y él mismo va a corregir estas causas de enfermedad. Una de las enfermedades neurológicas de más alto nivel de consulta es la migraña. Y en eso estaría lo que estamos comentando. Si el paciente no es empoderado y no entiende por qué se le presenta esta enfermedad, y si no entiende que el estilo de vida es el 60% del tratamiento, donde su alimentación sana, donde el ejercicio, y no es un ejercicio fuerte, no es irse para un gimnasio, es por ejemplo caminar, tomarse el tiempo para caminar y para estar relajado, para estar con él mismo. Si el paciente no entiende que está expuesto al calor intenso o al frío intenso y no se protege, o que no debe estar en recintos cerrados donde la cantidad de oxígeno sea pobre, pues esa persona va a fracasar y va a seguir con dolor de cabeza. ¿Y quién es el que tiene que empoderar a esa persona dentro de este conocimiento? Su terapeuta, su médico, su sanador. ¿Quién tiene que empoderarse de tomar las acciones para comprometerse con eso? El paciente. Entonces es un dúo que si no hay un buen diálogo en este dúo, pues las cosas no van a estar bien. Tenemos que escoger la mejor alternativa, porque además nosotros como pacientes, y cuando empecé esta charla, dije que tenemos un paradigma en el cual creemos que tenemos que estar sanos. Yo diría que hay otro segundo paradigma, y es que nos tienen que sanar ya. Pues yo creo en los milagros, pero pues los milagros no son los de todos los días. Entonces hay que enseñarle al paciente que así como la enfermedad tuvo un tiempo de instalación, también va a tener un tiempo en que va a abandonarnos, sobre todo si nosotros estamos comprometidos. Hay personas a las cuales ustedes les formula un medicamento, bien sea alopático o alternativo complementario, y la persona no se lo toma, va y lo guarda en la mesa de noche. Y vuelve a su consulta y le dice a usted, ¿cómo se encuentra? Mal, doctor. ¿Y te tomaste el medicamento? Ah, no, es que yo lo compré y se me olvidó. Allá el medicamento no tiene ningún efecto. ¿Qué pasa con esa persona? Tiene una mala adherencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a buscar porque esa persona no tiene una buena adherencia. Hay algo en sus emociones, hay algo en su contexto social donde el estar enfermo le trae algún beneficio adicional para que la persona
quiera continuar estando enfermo y por ello no se toma el medicamento o no se empodera dentro de lo que nosotros como terapeutas le estamos ofertando. Entonces, esa persona pues también está enferma porque no se quiere mejorar. Y ahí es donde tenemos que empezar a actuar todos. Y el sentido común, vuelvo y repito, prima en este análisis y en esa lógica. Doctora Ciro, también tocó algo que me parece importante. ¿Qué debe hacer el paciente cuando de pronto hay un mal diagnóstico o un pronóstico? A usted le queda 6 meses de vida, 3 meses de vida y la persona dura 20 años. Bueno, yo retorno al sentido común, Luz Marina. El sentido común ahí me diría que si yo he asistido a una consulta donde no me siento además confortable, porque eso es lo primero que pasa, tiene que haber una comunidad entre el terapeuta y el paciente. El enfermo tiene que estar cómodo y el terapeuta tiene que estar cómodo con su paciente. Si hay un buen nivel de comunicación, se dan las oportunidades para hacer cuestionamientos, preguntar, dar aclaraciones. Cuando uno no se siente confortable, uno debe buscar una segunda opinión o debe buscar otra alternativa para escuchar un segundo concepto. Y aquí, pues yo diría que lamentablemente está el problema del mal manejo de las emociones y de las relaciones al cual nos hemos referido. El tema no es ir a hablar mal del colega anterior que trató al paciente o lo que sea, sino orientar al paciente, darle la opción de que él pueda aplicar su sentido común y su sensibilidad cuando es atendido por uno u otro terapeuta. Esto finalmente termina en lo que ya tocamos del derecho que tienen los enfermos a escoger su terapeuta. Como en todas las profesiones y oficios, hay gente que se forma con responsabilidad, con disciplina, con un sentido de profesionalismo. Y hay personas que carecen absolutamente de todo esto y que por lo tanto son charlatanes, porque se lo digo a mis estudiantes del pregrado, charlatanes los hay en todas las profesiones. Charlatanes que se dedican a engañar a las personas, a faltar a la verdad, a no ser conscientes de sus limitaciones y a improvisar frente a las personas, dándoles y brindándoles una atención inadecuada. Otro aspecto que quería tocar de la enfermedad como tal. Uno, la enfermedad como manipulación. Otro, la enfermedad como el hipocondriaco. Y otro, la enfermedad como maestro. Bueno, la enfermedad, cuando es una ganancia secundaria estar enfermo, bien sea porque yo puedo obtener beneficios en mi trabajo o beneficios con mi pareja sentimental o con mis familiares, es donde el paciente usa la enfermedad como un motivo para colocarse en un escenario de víctima y por lo tanto obtener un beneficio de esa presencia de enfermedad. Claramente esa persona está enferma. Una persona que busca una ganancia secundaria a través de la enfermedad tiene una enfermedad. Y una enfermedad que debe ser manejada desde los aspectos de la mente, desde los aspectos cognitivos, de por qué esa persona, en lugar de tener un manejo sano de sus relaciones con su ambiente laboral o con su pareja o con su familia o con su entorno, está utilizando a la enfermedad como una herramienta para obtener una ganancia. La hipocondría, que también es una enfermedad obviamente, es una mala resolución de los conflictos que una persona tiene en su interior y que requiere, por lo tanto, aprovisionarse o provisionarse de unas muletas para poder seguir adelante, y esas muletas son las múltiples enfermedades que día a día le van apareciendo a esa persona y donde esa persona se identifica con cualquier enfermedad que escuche en otro o que vea en otro. Este también es un enfermo, el hipocondriaco es un enfermo, y es un enfermo que también tiene que ser tratado desde un equipo interdisciplinario donde la parte cognitiva esté claramente involucrada. Sería nuestro segundo escenario. Y nuestro último escenario era el de él. El de la enfermedad como maestro. Y el de la enfermedad como maestro, que es, digamos, la concepción más sana de la enfermedad. Entender que somos organismos que evolucionan, organismos que envejecen, que se deterioran,
y que ese cambio permanente, ese deterioro, ese envejecimiento, conlleva la posibilidad de la aparición de la enfermedad y el dolor. Conocernos a nosotros mismos y ver cuáles son nuestras opciones o posibilidades de enfermarnos nos puede permitir con tiempo prepararnos para esa enfermedad, logrando una calidad de vida mejor. Me explico. Si yo en mi familia tengo una historia de personas que han muerto de infarto de miocardio o de enfermedad cerebrovascular, pues ya la vida como lección me está diciendo que yo desde etapas muy tempranas debo conservarme en un buen peso, debo estar pendiente de tener una alimentación sana, debo desde tempranas épocas hacer ejercicio. ¿Para qué? Para prevenir lo que se llaman los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. Pero si yo tengo ese antecedente de enfermedad en mi familia y hago oídos sordos a eso, si no aprendo la lección y me dedico a tomar licor, a no hacer ejercicio, a consumir toda suerte de comidas rápidas, claramente dañinas para la entidad, pues tengo el infarto comprado, lo tengo asegurado. Entonces ahí es donde yo no estoy entendiendo que la enfermedad es una lección, en este caso, una lección para otros. Una lección para mí mismo. Es probable que yo, desde el punto de vista de las emociones, tenga un pésimo manejo de la ira y tengo una enfermedad que se acompaña, por ejemplo, de un dolor constante y crónico. Si yo veo ese dolor como una oportunidad para aprender de paciencia, voy a ponerle el antídoto a la ira, que es la paciencia, y voy a aprender a ser una persona paciente. ¿Con quién? Con mis semejantes y conmigo misma. Pero si yo no la veo como una lección, me voy a volver una persona irascible, tóxica, que voy a tener pésimas relaciones conmigo mismo y con mis familiares y que me voy a generar un infierno asociado a la enfermedad que ya de suyo estoy teniendo por el dolor, por ejemplo, por un dolor lumbar, un dolor cervical, un dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Es una oportunidad de aprender de la enfermedad, bien sea para prevenirla o moderarla, o bien sea, si yo tengo la enfermedad, ver las características que la están acompañando y cómo se comporta esa enfermedad conmigo y yo qué tipo de respuesta tengo ante esa enfermedad, en dónde, en un entorno donde yo me estoy moviendo. Van a tener las medicinas que se usan en psiquiatría, también los efectos provechosos son enormes y sobre todo porque cada caso es individual. Y hay pacientes que definitivamente cuando están agudamente enfermos, donde no hay espacios para abordarlo con otras terapias, se requiere el uso de los medicamentos farmacéuticos que pueden ayudar al paciente a salir de una situación aguda de marcada inestabilidad. Pero una de las máximas que el doctor Edward Bach nos enseñó fue su búsqueda de una medicina que fuera lo menos lesiva para el paciente. Él, como médico patólogo, bacteriólogo, homeópata, siempre estuvo en la búsqueda de alternativas que produjeran los mínimos efectos adversos y lesivos para los pacientes. De allí que yo soy una enamorada de la terapia floral, porque la terapia floral está planteada desde la base del mínimo daño y del manejo de las emociones en los enfermos. Entonces yo creo que la terapia floral se ha ganado un espacio enorme junto con otras alternativas terapéuticas para apoyar los tratamientos en los pacientes. En los pacientes mentales he tenido o tuve muy bonitas experiencias con el uso de medicina floral para apoyar su tratamiento una vez estos pacientes empezaron a salir de sus cuadros agudos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque, pues, vuelvo y repito, hay casos individuales. Recuerdo en este momento el caso de una persona, una mujer con una epilepsia de muy difícil control. Las múltiples crisis convulsivas la llevaron a un trastorno psiquiátrico que implicó internación en esta paciente. Obviamente la paciente fue manejada con medicinas antiepilépticas y medicinas neurolépticas y antidepresivas, sale de su estado agudo y yo la veo en mi consulta una vez salió de su estado agudo, donde ella incluso atentó contra su vida. Cuando empezamos a ver a esta persona, hacemos una consulta muy integral, donde vemos la situación inicial, la empezamos a manejar sin retirarle los medicamentos con los que ella veía.
venía, se empezó a hacer un manejo con terapia floral asociado que nos permite, por un lado, que ella empiece a abrirse en su diálogo para poder ver las emociones que estaban causando toda esta patología. La estabilizamos desde el punto de vista de su epilepsia y fuimos retirando paulatinamente los medicamentos con los que había salido, dejándola con terapia floral exclusivamente y sus antiepilépticos, con un resultado maravilloso donde la persona no solamente recobró su vida, sino que pudo terminar su carrera, graduarse con honores y empezar a ejercer dentro de un espacio muy positivo para esta paciente. Entonces, creo que eso fue un buen manejo donde nos apoyamos las diferentes disciplinas y donde la terapia floral tuvo una participación enorme y un diálogo de la neurología y la psiquiatría de la psiquiatría para el manejo agudo de ella y de la neurología y la terapia floral para el manejo crónico tanto de su epilepsia como todo el componente emocional que la paciente tenía y afectivo que eran causante de su enfermedad mental. Es parte de nuestro objetivo en el Congreso brindar esta gama de terapias que en total vamos a sacar 108 en 3 etapas y es tanto también al médico darle la opción de que conozca qué tipo de alternativas podría tener su paciente como complemento de su tratamiento. Una cosa, no quiero terminar de la disertación sin tocar el tema de las enfermedades comunitarias que a veces, como nuestro amigo Omar, chamán y médico terapeuta también, y gnóstico y profesional en acupuntura, él decía del karma colectivo. Y otra cosa, doctora, tocar el tema de que somos mutantes, vamos teniendo que irnos adaptando a las circunstancias. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que aquí entra el tema de la impermanencia, ¿no? Somos organismos que están evolucionando continuamente porque tenemos una programación genética, tenemos un ambiente que es cambiante, tenemos comunidades que son productoras de salud o productoras de enfermedad, y toda esta interacción es la que hace que como terapeutas nosotros tengamos que estar atentos a estos cambios y no quedarnos fijos en una sola postura que no nos permita evolucionar en la observación y análisis de la enfermedad. Yo creería que una de las conclusiones interesantes que podemos hacer en el día de hoy es que las personas que estamos dedicadas al cuidado de la salud de nuestros conciudadanos y de los seres que se nos acercan para brindarles un espacio de ganancia en la salud, tenemos que ser investigadores natos, investigadores mirando cómo va evolucionando la enfermedad, cómo van evolucionando los individuos, cómo va cambiando la cultura para podernos adaptar a esos cambios, enfrentar esos cambios, conocer esos cambios y enseñarles a nuestros enfermos cómo hacer el mejor manejo de esas circunstancias que la constante dinámica de cambio que tiene nuestro planeta nos está brindando día a día. Es un deber nuestro, por lo tanto, ser estudiosos, porque aquí el tema no es de charlatanería, sino que hay que estudiar bastante, ser acuciosos, observar, compartir dejando el egoísmo, compartir con otros, intercambiar conceptos, intercambiar experiencias y hacer de esto un aprendizaje constante para brindárselo a nuestros enfermos. Como bien dijo, la medicina es un arte. Y para nuestra audiencia es importante que quede claro que el paso número 1 siempre ante la enfermedad es el médico. No hay nadie más a quien uno tenga que acudir. Es nuestro primer y más sagrado derecho, asistir al médico. Sin embargo, los que estamos en la parte holística, también tenemos la obligación de documentarnos, como bien nos ha dicho la doctora Marta, no por leer un artículo ni por tomar un curso de 2 días somos terapeutas. Por el contrario, las 36 personas que están en el Congreso exponiendo, somos personas que llevamos más de 20 o 30 años estudiando, que hemos estudiado 10, 15, 20 tipos de terapia alternativas
complementarias que pueden apoyar al médico. Y al enfermo también que le quede claro que el médico no nos puede sanar. Nosotros somos los responsables e inclusive vamos a tener una de las presentaciones del Congreso, va a tener que ver con los hábitos. ¿Cuál es el hábito y la responsabilidad que tú como paciente tienes para no dejarle la carga al médico? Otro tema que tocó la doctora Marta y es sobre, que me parece lindísimo, sobre el masaje terapéutico. Yo durante más de 15 años ejercí como terapeuta tocando el cuerpo, mirando la persona, escuchando. Y la verdad que es increíble, pero con esto de la tecnología y con las situaciones en que se enfrentan las grandes urbes, y estamos hablando para 20 países, en este caso de habla hispana, hoy en día también se hace mucho la terapia online y da resultados estupendos. Yo inicialmente empecé como 15 años tocando el cuerpo y ya hace muchos años trabajo como terapias online, pero jamás, nunca, como vuelvo y digo y reitero para que esto quede y hacer énfasis, es que el médico siempre es nuestra primera opción. Doctora Marta, ¿quiere decirnos algo más antes de finalizar? Yo creo, Luz Marina, que hemos dejado muchas inquietudes en nuestros video audientes y es lo más importante, despertar esa inquietud, despertar ese deseo de aprender, que hayan quedado bastantes cosas claras y sobre todo que la información genere en todas las personas ese deseo de comprometerse con su salud. Repito, somos los primeros responsables de la salud, somos nosotros. Aquí quiero anotar que fui paciente de Luz Marina en el tema del masaje terapéutico con unos resultados bastante buenos, bastante agradables para mí y para la mejoría de mi proceso de salud. Por lo tanto, yo creo que ese es el mensaje que les debo dejar. Nadie está diciendo que tengamos que tener todo el conocimiento, nadie lo puede tener, pero sí tenemos la obligación por lo menos de estar bien informados, de preguntar, de interactuar, de consultar y de dar el consejo más adecuado a nuestros enfermos, fruto de esta búsqueda. De allí mi invitación a que continuemos con ese espíritu de investigación, de estudio y aprendizaje, repito, desde el sentido común, desde el no fanatismo y desde la humildad. Muchas gracias a todos. Siempre procurar que nuestros entrenamientos en esta parte terapéutica, holística, termine en algún entrenamiento oficial que le permita a ese terapeuta holístico poder ejercer y poder monetizar, vivir de ese don, de ese estudio. Por ejemplo, en mi caso, finalmente después de tantas terapias, tuve algún día un incidente y yo dije, no, yo tengo que tener algún documento legal y tuve que hacer curso de paramédico para poder tener la certeza y la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien. Doctora Marta Ciro habló de la Ley 100, ¿qué es? Y con esta nos despedimos. Bueno, la Ley 100 fue una ley que se genera en Colombia para regular todo lo que tiene que ver con los servicios de salud y la prestación del servicio de salud en el país. Los objetivos de esta ley eran lograr una mejor cobertura con una mejor prestación del servicio, porque lo que sucedía antes de la expedición de esta ley es que solamente tenían acceso a la buena salud las personas que tuvieran muy buenos recursos económicos. Y la gran masa de población, especialmente de personas menos favorecidas o que vivían en ambientes rurales, no tenían la opción de tener acceso a las tecnologías ni a buenas prestaciones de servicios, ni siquiera a ninguna prestación del servicio. Entonces, el objetivo primario de la Ley 100 fue brindar a través de los sistemas contributivo y subsidiado la oportunidad de que todos los colombianos tuviéramos acceso a la salud, a las mejores tecnologías, los mejores medicamentos y a la atención profesional en todos los escenarios de salud. Visto como filosofía, es un principio excelente, una ley sabia y bien promulgada. Lamentablemente, cuando esta ley se hace realidad, pues aparecen actores que no estaban muy contemplados al inicio, que es todo eso que tiene que ver con la sostenibilidad de la ley,
la parte financiera y sobre todo los intereses económicos de una serie de actores que hacen que no se pueda dar con calidad y no se pueda implementar con calidad esta ley. Los gobiernos han hecho intentos para modificarlo, pero lamentablemente fracasan con algo que es imposible de manejar si no tenemos un cambio cultural, y es con el tema de la ética. Si fuéramos éticos y fuéramos correctos, no tendríamos necesidad de tantas leyes para regular las cosas. Pero cuando alguien cobra más de lo que debe cobrar por un medicamento, cuando alguien pone en circulación medicamentos falsos, cuando alguien ofrece tecnologías que se ofertan como de punta y esto no es real, cuando alguien forma personas solamente con el objetivo de obtener beneficios económicos y el proceso educativo es inadecuado, pues todo esto trae como resultado que la ley sea un fracaso. La neurología y las medicinas complementarias, una alianza para la salud. Doctora Marta Soledad Ciro, muchísimas gracias, maestra de maestros. Sé que hasta el último instante de su vida va a estar al servicio de la medicina. Muchas gracias, Luz Marina. Muchas gracias a todos y namaste. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa. Nuevos métodos de sanación para la humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.